Comparto y presentamos. ¿Listo? Vale. Buenas tardes, profesora. Vamos a dar pie a presentar nuestro proyecto de derrame de ducto de Pemex. Mis compañeros se presentarán a continuación. Buenas tardes, yo soy Raúl Emilio Haddad. Mi nombre es Alan Cuevas. Y mi nombre es Rodrigo Jacobs Cuenca. Lo primero es entender la situación problema. Hubo un derrame muy importante de hidrocarburos dentro de un conducto de Pemex en el año 2014 dentro del estado de Nuevo León. Esto provoca así la contaminación inmensa del río San Joaquín, ocasionando daños tanto en el ecosistema del río, cultivos, la calidad del agua, tanto para consumo humano, sin considerar la fauna silvestre y el ganado. O sea, una catástrofe en toda su palabra. Lo primero que debemos entender son los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos lo más simples que podemos encontrar dentro de la naturaleza. En su mayoría están compuestos por carbono e hidrógeno y son la base de toda la vida en la Tierra. Los podemos encontrar de manera líquida, ya sea como petróleo, sólidos de manera como el metano, parafinas o hidratos de carbono, o en gases, ya sea el gas butano, metano, propano, etcétera. Y los podemos clasificar en dos grandes familias: aromáticos, que comprende benceno y sus derivados, llámense toluenos, fenoles, hidroquinonas, y los alifáticos, que se subdividen así en dos. Primero que nada, los acíclicos, que son cadenas de carbono abiertas con ramificaciones, alcanos, alquenos y alquinos. Y los cíclicos, que son cadenas de carbono cerradas, como los cicloalcanos, alquenos y cicloalquinos. Bien, pero los compuestos de este tipo no solo se limitan a estar compuestos por carbono e hidrógeno, los podemos combinar con muchísimos otros elementos, ya sea cloro, nitrógeno, oxígeno, flúor, yodo, y aquí los ilustré con algunos ejemplos súper comunes. El primero es el vinagre, una cadena de carbonos que tiene el grupo funcional carboxil. Nos podemos ver un poquito más exigentes con el detergente, en donde ya aplicamos una cadena de carbono cerrada, que es un benceno, y lo combinamos con un grupo funcional que contiene azufre. De la manera más sencilla, una lineal, la gasolina, o C8H18. O si nos queremos ver un poco más exquisitos, nos podemos ir a una estructura más compleja, como lo es el Kevlar, que es un polímero formado por miles de cadenas de carbono. Entonces, aquí ya podemos combinar oxígeno, nitrógeno para formar otro tipo de compuesto. El agua es uno de nuestros temas principales. Vamos a hablar un poco de sus características físicas, ya que tiene una tensión superficial, un gran calor específico, su capacidad de solución, que vamos a abarcar más adelante, es muy alto. La capilaridad y su fuerte grado de cohesión, además de su fuerza de adhesión muy alta y su baja conductividad eléctrica, que a pesar de lo que muchos piensan, el agua no conduce electricidad, sino las sales y materiales disueltos en ella. Su polaridad. Su polaridad es obviamente muy polar. Esto se debe a que el oxígeno y el hidrógeno que tienen compuestos dan un enlace de puente y de hidrógeno, gracias a sus cargas de cada uno, tanto negativa como el oxígeno y positiva para hidrógeno. Esta propiedad hace que su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias sea muy alta y así poderlas disolver, como se muestra en las imágenes de al lado, formándose así hidrógeno-oxígeno, y de manera más conceptual se forma el puente de hidrógeno entre el hidrógeno y el oxígeno en la parte de abajo. Estas son algunas de las características del agua más químicas. Obviamente, en la parte de hidrocarburos no podemos definir y generalizar de manera perfecta todo, puesto que los hidrocarburos son muy extensos y hay una infinidad enorme de hidrocarburos. Tomamos como referencia el metano y el octano, puesto que son hidrocarburos. Y, por ejemplo, el punto de ebullición, mientras que en el agua es de 100, en el otro lado es de menos 161 y sube hasta 126. Y así nos podemos ir con la masa molecular, la densidad y su polaridad. ¿Ok? Las características de los hidrocarburos se caracterizan por tener un enlace covalente. Es infinitamente conocido que lo usamos como combustibles gracias a su alta inflamabilidad. Entre más aumentemos los carbonos, la cadena de carbonos, la densidad y su fuerza intermolecular va a aumentar. Sus puntos de fusión y de ebullición obviamente aumentan conforme aumentamos los carbonos y se les conoce por ser hidrofóbicos, o sea, insolubles en agua. Así es, insolubles en el soluble universal. Esto es ya que los compuestos de hidrocarburos son altamente no polares y, como sabemos, lo igual disuelve al igual. Tenemos enlaces sencillos, dobles o triples, como se muestra a continuación. En cuanto a su geometría molecular, encontramos lineal, la más sencilla de todas, que es un ángulo de 180 grados, como es el dióxido de carbono. Aquí vemos representado como A
el átomo o el elemento principal, el que está en medio, y X como los elementos que se unen a él. Tenemos la trigonal plana, que ahora tiene a X3, A como elemento principal, en este caso el boro, y X3, que serían 3 átomos de flúor que se le convergen a él. Tenemos trigonal angular, como lo es el agua. Tetraédrica, que ya vemos es un AX4, o sea, un átomo, y 4 que se le están enlazando. Pirámide trigonal, a la derecha podemos ver ejemplos muy claros de esos, como el dióxido de nitrógeno, el metano, el NH3. Una forma muy curiosa es la forma T, que ya, como podemos observar, incluimos otra letra, E, que ahora se representa como pares pares de electrones que aún no están apareados y que están libres para formar un enlace. ¿A qué me refiero con esto? Otra vez, vemos A como el elemento principal, 3 elementos de flúor, 3 átomos de flúor que están uniéndose y 2 como especies de globos, que son los pares de electrones libres que lo representamos con la letra E. Y como punto último, una estructura un poco más llamativa, que es la de balancín. Igual, un elemento principal, 4 que se están uniendo y tiene un enlace, un par de enlace para que se puede formar. ¿Ok? ¿Cómo lo pauso? ¿Cómo es la polaridad de hidrocarburos, su solubilidad, su densidad y su viscosidad? Primero que nada, empecemos por su polaridad y su solubilidad. Son sustancias muy apolares, por lo que no son miscibles con el agua, por sí con disolventes orgánicos, como el cloroformo, éter y etc. A continuación pasaré a la siguiente diapositiva. Bueno, su densidad. La densidad aumenta en cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las fuerzas intermoleculares lo serán también las cohesiones intermoleculares, lo que se traducirá como un aumento de la proximidad de las moléculas y por ello de la densidad. A continuación, acá abajo pueden ver una clasificación de la densidad de los hidrocarburos, como por ejemplo, si es mayor a 0.5 será gasolina. Viscosidad. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente movibles. La viscosidad disminuye a temperaturas mayores. ¿Cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas? Primero que nada, hay que definir qué son las interacciones intermoleculares. Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intermoleculares, ya sea enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Por otra parte, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas como iones y que hacen que estos se atraigan o se repelan. Las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y etc. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de interacciones intermoleculares? Estas son las más famosas. Fuerza ion-dipolo, que son un ion y una molécula polar. Fuerza dipolo-dipolo, que son moléculas polares. Dipolo-dipolo inducido, que son moléculas polares y una molécula polar. Enlaces de hidrógeno, que en particular son muy raras, ya que son moléculas que poseen un hidrógeno enlazado a un átomo altamente electronegativo. Y fuerza de dispersión de London, como moléculas apolares. Sabiendo todo esto, podemos concluir que las interacciones intermoleculares entre el agua y los hidrocarburos son dipolo-dipolo inducido. Acá abajo hay una representación de un dipolo-dipolo inducido. Bueno, ¿qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos y del agua? Esto es muy importante ya que nos va a dar solución a nuestro problema que se nos planteó en el reto. Bueno, nuestra primera propuesta es la destilación. Se pueden separar mediante la técnica de destilación. Este es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas, con el fin de obtener sus componentes individuales. Estas se separan mediante los diferentes puntos de ebullición de las sustancias. Y esta es una imagen muy básica de cómo es una destilación. Bueno, sus ventajas. Es un método de separación simple, es muy rápido y eficaz, pero solo para algunas sustancias. Sus desventajas, la destilación es muy buena solamente para algunas mezclas de componentes que no tengan los puntos de ebullición muy cerca. Ciertas mezclas no se pueden calentar, ya que sufrirían un proceso de descomposición. Y nuestra otra propuesta es separadores de hidrocarburos.
Un separador de hidrocarburos es un elemento formado por un depósito, una tubería de entrada y otra de salida. El separador de hidrocarburos es un tratamiento previo que ayuda a un buen funcionamiento de las fosas sépticas y etcétera. Y aquí está una imagen de cómo es un separador de hidrocarburos. Sus ventajas. Bueno, te asegura 100% que no habrá ningún tipo de contaminación. Separa de manera automática, por lo que no necesita ningún tipo de trato y acción humana. Y sus desventajas son que pues, se necesita una fuerte inversión para instalarlo y la mayor, que es que se debe instalar antes de hacer fosas sépticas, por lo que no nos funcionará para nuestro reto. Okay. Bueno, ahora hablaremos del impacto. Hay dos, el impacto ambiental y el social. Y esto se puede ver, bueno, ya que gracias a la empresa Pemex, que causó un impacto en el río ubicado en Cadereyta, Nuevo León, perjudicó la flora y la fauna, el ecosistema y la calidad humana dentro de esta área. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos a hablar del impacto social. Primero, la contaminación del río provocada por esta compañía causó la desaparición de trabajos de personas que viven en este lugar, por lo que este impacto fue muy grande, ya que al quedarse sin trabajo está perjudicando a estas personas, está perjudicando sus ingresos y al mismo tiempo su alimentación y su salud. Y al perjudicar su salud, perjudica la producción y asimismo la economía del país. El impacto ambiental que tuvo esto fue, bueno, primero, lo primero que se vio perjudicado fueron los animales, los cultivos y las personas que viven en esta zona, ya que se perjudicó mucho el ecosistema que vive ahí y gracias a esto no se puede tener una calidad de vida adecuada que estos seres vivos se merecen. Siguiente diapositiva, por favor. El impacto ambiental se ve principalmente en los cultivos y en los animales de esta región, ya que los cultivos no se darán en una parte importante de este año, por lo que perjudicará a las personas gracias a su alimentación y animales a las personas. Y en los animales se ve el efecto, ya que estos tendrán que emigrar a otro lado gracias a la baja calidad de vida que este lugar les puede brindar. Siguiente, por favor. Ahora, el derecho al agua. Según dicta el artículo 4, párrafo 6, todo ser humano tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por lo que el impacto que tuvo esto perjudicó a todas las personas y sobre todo su salud, por lo que está rompiendo lo que dice la Constitución, ya que no les da la calidad de vida a estas personas que se merecen. Ahora, el derecho a un medio ambiente. Esto, según dicta el artículo 4, toda persona tiene un derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y como podemos ver en este caso, el artículo no está siendo seguido, ya que la contaminación del río está provocando que estas personas no cuenten con agua limpia y potable a su alcance, por lo que el ambiente no fomenta el desarrollo de estas personas y su bienestar. Mediante este artículo nos pudimos dar cuenta que las acciones de Pemex causaron que la zona donde está ubicado el problema no cumpla con los estándares que dicta la ley, por lo que se convierte en un problema legal al estar rompiendo con lo que dicta la Constitución. Bueno, en conclusión, la contaminación es un problema muy serio hoy en día y como podemos saber, está creciendo cada día más. Es por esto que hay que crear conciencia en las empresas para que estas no perjudiquen al medio ambiente. Y sobre todo el impacto global que tienen este tipo de casos es la destrucción de ecosistemas, aumentando la contaminación, el calentamiento global, etc. Bueno, y llegamos a la conclusión que la técnica de destilación es la más efectiva para resolver este problema. Es un caso muy complejo, claro, hay que mencionarlo. Establecer una sola estrategia para erradicar este problema que afecta a tantos sectores es difícil y podemos ver claramente que los hidrocarburos, al ser la base de nuestra sociedad como la conocemos, tienen un papel muy crucial, tanto de manera positiva como de manera súper negativa, según sea el caso. Como conclusión, aquí están nuestras referencias. Gracias por su atención.